Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Sabes, todo el mundo parece amar el Salmo 23. Lo encuentras escrito en caligrafía hermosa o en las paredes de las casas. Lo encuentras en iglesias inscrito en placas. Si pasas por un cementerio, lo encontrarás escrito en una lápida: el Señor es mi pastor. Y es hermoso, pero va más allá. Es magnífico y está lleno de sabiduría y lleno de instrucción, y edificará la fe en la persona que lo entienda. Escucha. Si nos acompañas ahora, si ves esta transmisión y la siguiente, te garantizo que vas a escuchar el Salmo 23 de forma que tal vez no lo hayas escuchado jamás. Si tienes una Biblia, tómala, siéntate y entremos a la palabra juntos. La vez pasada vimos el Salmo 22, donde el rey David, 1000 años antes de que ese evento sucediera, en detalle gráfico describió tanto el lado natural como el lado espiritual de la crucifixión de Cristo. Hubo una revelación de su crucifixión, de su resurrección y de la comisión que le dio a la iglesia. Pero saben, para conocerlo como pastor, como leeremos en el Salmo 23, tienen primero que recibir la obra terminada de él como Salvador sobre la cruz en el Salmo 22. Leamos todo el Salmo y luego hablaré sobre las diferentes secciones de ahí. Salmo 23 y verso 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaura mi alma y me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me reconfortan. Me preparas un banquete a vista de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Sé que tu bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y viviré en tu casa, oh Señor, por siempre. Tal vez es una de las más amadas secciones de las Escrituras en toda la Biblia, algo que ha traído más consuelo a más personas a través de los siglos que cualquiera que mencionáramos, a menos que prefieras Juan 3:16. Pero no dice que Jesús sea el pastor del mundo en general, guiando a una gran multitud. No es el pastor de todo el mundo. Es el pastor del individuo. El Señor es mi pastor. Y hasta que se vuelve mi pastor, yo soy una oveja perdida. Hasta que se vuelve personal, tú eres una oveja perdida. Isaías 53:6 dice: todos como ovejas nos extraviamos, y cada uno tomará su propio camino. Hablando de toda la humanidad, toda la raza humana, como oveja se extravió. Y saben, Dios no eligió al azar esa analogía. De todos los animales, la oveja es la más lamentable cuando se pierde. La mayoría de los animales tienen la habilidad innata de encontrar su camino a casa. Perros, gatos, puedes dejarlos casi donde sea. Tienen ese dispositivo de camino interno a casa y hallan su camino a casa. Los animales salvajes exploran ampliamente solo para regresar a su territorio o a su guarida. Tenía un amigo que tenía problemas con mapaches en su ático y logró atraparlos. Los llevó a 8 kilómetros y los echó a la orilla del río. A la noche siguiente, toda la familia de mapaches volvió. Lo hizo de nuevo. A la siguiente noche volvieron y habló con un experto y dijo: ¿qué hago con esto? Dijo: ¿qué tan lejos los llevaste? Dijo: a 8 kilómetros cruzando el río. Y él dijo: tienes que llevarlos al menos a 30 kilómetros. Mínimo. Y es probable que aún así encuentren su camino de vuelta. Pero no las ovejas.
Ellas están irremediablemente perdidas, incluso cerca de casa. La humanidad, con todos sus avances en la tecnología y ciencia, aún está total y completamente perdida espiritualmente. Hemos caminado en la luna, hemos creado comodidades modernas, pero aún hay un vacío interno y soledad que permanece. La tecnología no lo llenará, la ciencia no lo llenará, la filosofía no lo llenará, el arte y la literatura no lo llenarán, incluso las relaciones con otras personas no lo llenarán. Estar con otras ovejas, no importa lo increíbles y brillantes que sean, no llenará el vacío. Necesitamos a un pastor. Necesitamos ser encontrados. Escucha estos versos. Esto es Lucas 15, versos 4 al 7. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta poder encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado a la oveja que se perdió. Les digo que así también será el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Cuando un pecador se arrepiente, y arrepentirse es un cambio interno de corazón que resulta en un cambio externo de dirección, cuando una persona cambia de su rebeldía y se vuelve a Dios, se regocijan en el cielo. Pero también cuando un pecador se arrepiente, Jesús se vuelve su pastor. ¿Qué hace cuando se vuelve mi pastor? Escuchen bien, mi pastor. Hay 5 cosas principales que Él hace como pastor. Cuando es mi pastor, me alimenta. En segunda, me guía. En tercera, me protege. En cuarta, me restaura. Y quinta, me pide que le dé mi lana. Las ovejas fueron creadas para dar. Es un proceso que se repite continuamente a través de sus vidas. Una oveja que no da es una oveja que es muy infeliz. De hecho, tienen una palabra para eso. La palabra en países conocidos como criadores de ovejas la llaman oveja ermitaña. La satisfacción y el contentamiento y el gozo son los productos secundarios de la oveja que da su lana, porque fue creada específicamente para eso. Tuve una reunión en Adelaide, Australia, hace algunos años para un querido amigo, Danny Guglielmucci. Es una iglesia y dijo: Bayles, quiero invitarte a la casa de mis padres a comer. Y le dije: gracias, Danny, vamos. Y fuimos a su humilde casa y pusieron mucha comida para nosotros y varias otras personas que estaban con nosotros, un par de otros invitados que hablaron en la conferencia en la que participé. Hicieron su propia salsa, habían recolectado aceitunas, hicieron las aceitunas más hermosas que haya visto hasta ahora. Una comida hermosa. Y luego Danny se inclinó y dijo: Bailey, sabes, mi mamá y papá tienen un ingreso fijo. Aman al Señor, pero viven con un ingreso muy, muy escaso y pagaron por todo esto. Es su manera de dar, y ellos principalmente insistieron que cuando tuviéramos invitados de la iglesia, querían darles este banquete, y ellos pagan todo el costo. De pronto me di cuenta que estaba sentado en una mesa sagrada, pero saben, eso muestra que incluso a una avanzada edad, a pesar de que tengamos mucho o poco, fuimos creados por Dios para dar. Saben, en el año 2004 atraparon a una oveja ermitaña, una oveja que se había extraviado y por 6 años había evitado ser trasquilada. La nombraron Shrek. ¿Pueden poner una foto de Shrek en la pantalla? Ese es Shrek. Sí, 6 años sin ser trasquilada. Obtuvieron 30 kilogramos de lana de esa oveja. Las ovejas fueron creadas por Dios para dar su lana. De hecho, amenaza la vida de una oveja cuando no da. Porque si se cae es un problema.
Y no solo eso, se vuelve un hogar para todo tipo de parásitos y enfermedades y diferentes cosas que pasan. Y saben que el año anterior, si vieron las noticias, en 2015, Shrek perdió el récord mundial. Encontraron otra oveja ermitaña en Australia y la llamaron Chris. Pongan una foto de Chris arriba. Sí. Chris estaba en muy mal estado. Y cuando la trasquilaron, casi había 50 kilos de lana en esa oveja. Tal vez suficiente en el vecindario para hacer 10 trajes de lana para hombres grandes. ¿Y saben qué? Esas ovejas estuvieron muy felices cuando pudieron dar su lana. Y escucha, si Jesús es tu pastor, si Él es tu pastor, tratará contigo sobre dar. Fuiste creado para dar, nunca estarás satisfecho si no eres un dador, nunca estarás saludable, le permites a la enfermedad que entre a tu alma. Cuando no eres una persona generosa, es parte de tu naturaleza como creyente, es una de las cosas que hace el pastor. Si quieres que Él sea tu pastor, te va a pedir tu lana. ¿Alguien diga amén, por favor? Hablemos sobre las otras 4 cosas que un pastor provee para las ovejas, aquí en el Salmo 23. Leímos en el verso 2 que en campos de verdes pastos me hará descansar. La segunda cosa que hace es alimentarme. Y noten, yo no corro por los verdes pastos tratando de morder lo que pueda. Él me hace descansar ahí. Y eso solo pasa después de que las ovejas comieron y están llenas. Después de que comieron y bebieron de las aguas tranquilas, se acuestan a descansar y durante ese tiempo rumian y mastican el bolo. La oveja regurgita la comida que ya había tragado y se acuesta tranquila y la mastica de nuevo. Eso es lo que hacen cuando se acuestan en el pasto y solo se acuestan después de que comieron y se llenaron. Es la imagen perfecta de lo que la Biblia llama meditación. La palabra hebrea para meditar significa susurrar o murmurarte a ti mismo una y otra vez. Pasar algo por tu mente una y otra vez. Reflexionar sobre algo una y otra vez. Y es uno de los grandes elementos que faltan en la vida del cristiano. Pero si escuchamos al pastor, no nos da otra opción. Él nos hace descansar en verdes pastos. Él quiere que frenemos y pensemos y reflexionemos y meditemos las verdades de su palabra. Vayan rápido a Salmos 1 por un momento y luego vuelvan al Salmo 23. Es una escritura muy familiar. Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, pero se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Volvamos al Salmo 23. Si quieren ser como ese árbol que es sólido y fuerte y fructífero y quieren prosperar, tienen que meditar. Su deleite está en la ley del Señor. La rumea, la considera, la reflexiona una y otra vez. Escuchen, planeen tiempo para ello. Si no, tu tiempo se acabará. Tú y yo lo sabemos. Alguien te llama, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Nada, oh, genial, vamos a vernos. No me entiendes, no haré nada. Tengo unas escrituras que necesito masticar y no voy a programar nada más durante el día, solo estaré tranquilo y voy a reflexionar sobre la palabra de Dios, descansaré en verdes pastos, voy a masticarla por un tiempo. D.L. Moody decía que es mejor leer el mismo capítulo una y otra vez por un mes
que solo leer la Biblia al azar por un mes. Totalmente de acuerdo. Crecerás mucho más, serás mucho más sano espiritualmente si lees el mismo capítulo una y otra vez que si solo eliges leer aquí y allá, lees un poco aquí, allá, un capítulo aquí, unos versos allá. Léelo una y otra vez, toma tiempo para meditarlo, nos hace descansar en verdes pastos. Y luego en el verso 3 dice, restaura mi alma. Una oveja es incapaz de limpiarse a sí misma. Otros animales como los gatos lamen su pelaje o de alguna manera se mantienen y se limpian, pero no las ovejas. Todo se les pega a la lana, todo, especialmente en la parte de atrás. Los pastores lo llaman nudos, todo lo que les cuelga se aferra a la espalda de la oveja. Suciedad, grasa y vegetación queda atrapada en la lana, anfitriona de parásitos que hacen su hogar ahí también. Las infecciones y enfermedades de la piel se desarrollan rápido si la oveja queda a su suerte. No pueden restaurarse solas. El pastor es quien debe hacer. Él restaura mi alma. Saben, en países ovejeros, las leyes obligatorias dicen que deben sumergir a las ovejas 1 o 2 veces al año. Es una fórmula líquida con insecticida y fungicida y literalmente tienen que sumergir a las ovejas. En algunos países es por ley que deben hacerlo al menos 2 veces al año. El punto es este: si tu alma es golpeada por las calamidades de la vida, o si dejamos que las cosas sucias se peguen a nuestra alma, Él y solo Él puede restaurarnos. Algunos de ustedes desesperadamente necesitan la restauración. Su alma está gastada, está cargada, tiene miedo. Y tengo una palabra para ti. Frena. Nota: descansar en verdes pastos y estar cerca de aguas tranquilas precede a la restauración. Verdes pastos es un tipo de palabra, es de lo que nos alimentamos. El agua tranquila es un tipo de Espíritu Santo. Deja que la palabra de Dios y su Espíritu te ministren, revivan y refresquen tu alma cansada. Si has pecado y dejaste que cosas sucias se pegaran a tu alma, Primera de Juan 1:9, lo conocemos, pero creo que no hemos considerado todo el verso. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y, escuchen bien, y limpiarnos de toda maldad. Confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado, pero no para ahí, dice y. Así que me perdona y me limpia de toda injusticia. No deben ser lo mismo. Debe haber algún tipo de diferencia. Él hace 2 cosas. Cuando confieso mi pecado, soy perdonado, pero creo que muchas de las personas no se quedan el tiempo suficiente para ser limpiadas. Si voy al doctor y tengo ronchas en mi brazo, Él va a tratarlas, pero si me bajo la manga de una camisa sucia sobre eso y me voy, y esas ronchas brotarán de nuevo. Ya fuiste tratado, pero tienes que tomarte el tiempo de cambiarte de ropa. Confiesa tu pecado, pero tómate el tiempo de cambiar tu pensamiento. De otra manera terminarás haciendo la misma confesión. En poco tiempo vas a estar como en una rueda de hámster. Peco, me arrepiento, la misma tontería, peco, me arrepiento, la misma tontería, soy condenado, me arrepiento, soy perdonado, estoy bien y sigue y sigue y sigue. Y creo que debemos descansar en los verdes pastos y dejar que el pastor ministre a nuestra alma por su espíritu, esas aguas tranquilas. Creo que debe hacer un trabajo profundo en nosotros y limpiarnos y restaurar nuestras almas. No podemos hacerlo solos, amigo.
Pasar tiempo en la presencia del pastor nunca es una pérdida de tiempo. Estoy seguro que alguien dirá, oigan, esto es genial, pero necesitas retroceder. El verso 1, te saltaste algo, dijo, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y alguien dirá, esa no es mi experiencia. Vamos a verlo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero luego en el verso 2, dice, en campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva, repito, me lleva. Verso 3, restaura mi alma y me guía por el camino correcto, por amor a su nombre. Creo que cubrir tus necesidades se basa en que sigamos su guía. Ahora, ¿cómo nos guía? Nos dice en verdes pastos y aguas tranquilas, nos guía con su palabra y por su espíritu. Si está claro en la palabra, solo hazlo. Ni siquiera tienes que orar al respecto, obedécelo. Gracias por los escasos aplausos, lo agradezco mucho. Pero honestamente, algunas personas dicen, oh Dios, guíame, lee tu Biblia. Él te dará dirección para tu familia, cómo criar a tus hijos, el manejo del dinero y enfrentar el conflicto en el trabajo. Y cuando se trata de salud física quebrantándose, obedece lo que su palabra dice. Él me guía, sí, mis necesidades son cubiertas, nada me faltará, pero no si no sigo al pastor. Y luego, si no tienes capítulo y verso para algo, agradécele a Dios que nos habla por medio de su espíritu. Es el pasto verde y el agua tranquila. Recuerdo que estaba orando sobre moverme en cierta dirección en mi vida, y yo fervientemente oré por eso, me sentí obligado por dentro a seguir cierto camino y pensé en una historia muy oscura, bíblica, en el Antiguo Testamento, y en mi mente era la única historia que se relacionaba con el camino que yo había considerado tomar. Así que, después de orar por mucho tiempo, encontré la historia oscura y comencé a leerla. Y cuando la leía, estaba meditando en esa historia tan rara. Y noté mi teléfono, y generalmente me gusta apagar mi teléfono cuando leo mi Biblia y estoy orando. Y yo, ¿saben? Si tienes una conversación con alguien y siempre dicen, un segundo, y constantemente, y eso es grosero. ¿Cómo crees que siente Dios? En fin, en general lo apago, pero por alguna razón lo dejé encendido y noté que había un correo de voz. Y pensé, bueno, está bien. Lo escuché y era un amigo mío del otro lado del planeta. Y dijo, Bayless, estaba aquí orando cuando pensé en ti y en esta historia muy rara de la Biblia. Me vino a la mente y pensé que debía compartírtela, y entonces compartió la misma historia que estaba leyendo. Y comenzó a hablar extensamente, como unos 5 minutos en ese correo de voz. Terminó y dije, Dios, eres grande. Dios me estaba guiando con su palabra, me estaba guiando por su espíritu y me estaba guiando a ese hombre por su espíritu. Y amigo, la palabra de Dios y el espíritu de Dios te hablarán y te guiarán y tú podrás decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Recuerdan a Demos Shakarian? Creo que el pastor Tom lo conoció y tuvo el privilegio de pasar algún tiempo con él antes de que fuera al cielo. Es uno de los que iniciaron la Full Gospel Businessman Fellowship. Y él tenía lo que se llamaba los diarios de Altadena. Y recuerdo que de niño íbamos en bicicleta a Knott's Berry Farm, era gratis cuando yo era niño. No tenías que pagar nada por entrar. Pero todo el camino, cuando la autopista 605 no estaba ahí, había algo llamado Coyote Creek. Andábamos en bicicleta desde Coyote Creek hasta llegar a Knott's Berry Farm. Tenían una choza y una casa embrujada, ahí no tenían nada más. Pero había lechería tras lechería tras lechería que pasábamos en bicicleta. Y había muchas tierras de lecherías ahí. Él era el dueño de varias de ellas. Y recuerdo que compartió un día porque tuvo un impresionante, de hecho un éxito sobrenatural cuando se trataba de elegir toros y cruzar
su ganado. Y el otro hombre que estaba en el negocio de las lecherías fue a hablar con él y dijo: oye, ¿cómo tienes tanto éxito? Tu porcentaje de éxito cuando eliges al toro correcto y cruzas tu ganado es legendario. Y dijo: ¿podría hablar con la persona que hace esto? Y Demos dijo: te lo voy a presentar. Con mucho gusto, comamos juntos. Y Demos dijo que lo vio para comer y estaba tan emocionado porque iba a conocer a la persona brillante que siempre elegía al toro correcto. Se sentaron ahí y Demos dijo: ¿dónde está? Demos dijo: está aquí. ¿Cómo que está aquí? Dijo: bueno, es el Espíritu Santo. Solo oro y el Espíritu Santo siempre me muestra qué toro elegir. Y Demos lo guió en el bautismo del Espíritu Santo. Saben, Él nos guía y nos conduce y debemos esperarlo. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él hablará. Él os guiará a toda verdad y les mostrará cosas por venir. No nos dejaron huérfanos, amigo. Dios envió al Espíritu Santo a habitarnos, a darnos poder, a guiarnos, a ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Y una de las grandes cosas sobre el Espíritu Santo es que es omnipresente. Está allá contigo ahora y está aquí conmigo ahora. Dios está consciente de tus necesidades, conoce la sabiduría que es necesaria para tu situación. Y si le pides, la Biblia dice que si pides a Dios cuando no tienes sabiduría, Él da abundantemente sin menospreciar a nadie. Y amigo, la sabiduría viene de su palabra y viene del Espíritu Santo. Dios quiere ayudarte a ti. ¿Estás listo para su ayuda? ¿Por qué no se la pides hoy? Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.